Sí, en este momento queremos agradecer a Dios por la dicha de poder llegar a este lugar para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Así que yo espero que en este momento y deseo y ruego a Dios que Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu vida. Yo ruego al Señor para que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento al estudiar su palabra. Así que yo le invito donde está en este momento a que puedas acompañarnos, que pueda unirte con nosotros y juntos podamos elevar una palabra de oración. Te invito a cerrar tus ojos y hablar con Dios. Eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias por esta hora, gracias por la oportunidad de hablar contigo en esta hora. Queremos pedir tu dirección, queremos pedir tu bendición, que bendiga cada vida de cada hermano, de cada amigo que está conectado con nosotros en este momento. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos transforme para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este momento quisiera invitarle que donde esté allí abra su Biblia y vaya conmigo a la Biblia. Quiero decir lo siguiente: a Jesús lo encontramos frecuentemente en el monte. A Jesús lo encontramos continuamente en el monte. Y debo resaltar que cada vez que encontramos a Jesús en el monte, estaba estrechamente relacionado con un acontecimiento o un evento importante en su vida. Lo que estamos diciendo con esto es que el monte era un lugar especial donde Jesús acostumbraba ir para pasar rato en comunión con el Padre, para buscar dirección para los desafíos del día y para encomendar al cielo su obra y su misión. Así que yo quiero que usted me acompañe y miremos, hagamos un pequeño ejercicio y veamos, descubramos en este momento las veces, no todas, pero unas cuantas les traje para que podamos enriquecernos en este momento de los encuentros de Jesús en el monte. El primer texto que quiero acompañar, pedirle que me acompañe a leer, se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia allí: y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Así que encontramos aquí en Juan capítulo 8, versículo 1, a Jesús que mientras la multitud se va a la casa, Él decide irse al monte. Pero siga conmigo. El mismo libro, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 3. Juan 6, 1 al 3. Mire también usted lo que dice. Juan 6, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Así que encontramos de nuevo a Jesús de regreso, de vuelta al monte. Pero siga conmigo, por favor, porque también en Mateo capítulo 26, versículo 30, Mateo 26, versículo 30, mire por favor lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 30. Dice la Biblia: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Así que encontramos de nuevo a Jesús subiendo al monte. Lo que estamos diciendo es que Jesús continuamente estaba en el monte. Y un texto final que quiero compartir con ustedes es Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Vaya conmigo allí, por favor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí encontramos a Jesús de regreso en el monte, querido.
Está de vuelta en el monte, solo que aquí está en el monte con un propósito muy específico, con un propósito muy especial. Ahora Jesús sube al monte en Marcos capítulo 3, versículo 13, y la razón de él subir al monte era porque ahora él iba a llamar el equipo que iba a formar. Jesús iba a formar su equipo. Y a este mensaje le hemos titulado Contra todo pronóstico. Y vamos a enseñar algo interesante, y es que Jesús decide formar un equipo especial, y ese equipo es formado contra todo pronóstico. ¿Por qué contra todo pronóstico? Bueno, porque a los que él llamó en Marcos capítulo 3, versículo 13, 14... encontramos que eran hombres que no prometían nada. Encontramos que eran hombres que según la gente no tenían ningún conocimiento, ni cultura, ni preparación. Pero contra todo pronóstico Jesús llamó a esos hombres para formar su equipo y para enviarlos a cumplir una misión especial. Por eso, en este momento yo le invito a que usted vaya conmigo y miremos quiénes fueron los llamados a formar ese equipo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 4, capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Leamos la palabra del Señor. Dice así: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Aquí están los primeros dos llamados. Uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que los primeros dos jugadores de ese equipo que Jesús formó encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 18, que son Simón y su hermano Andrés. Pero siga conmigo, porque hay otros también en el mismo capítulo 4 que fueron llamados para formar el equipo. Mateo 4, 21, dice la Biblia: pasando de allí vio a otros dos hermanos. Uno se llamaba Jacobo y el otro se llamaba Juan. Así que ya tenemos 4 de los jugadores, si así podemos decirle, de ese gran equipo que Jesús estaba formando para cumplir una misión especial. Pero querido, no se queda la cosa allí. ¿Qué decir también de otro que formó parte del equipo, como Simón el Celote? ¿Qué decir de este caballero? Pero qué decir también de otro que fue llamado a formar parte del equipo, de uno llamado Leví Mateo. Mateo 9:9. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice algo interesante. Mateo 9:9 dice la Biblia. Vaya conmigo, por favor, el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 9. Dice la Biblia: saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Así que hay otro jugador más que fue llamado también para formar parte de ese gran equipo. Así que hasta aquí podemos decir que en el equipo se encontraban entonces Mateo, Andrés, Juan, Simón el Celote y Pedro. Ahora, llama mi atención quiénes eran estos hombres. ¿Qué podemos decir de Juan y su hermano? Usted conoce la historia. La Biblia enseña que Juan y su hermano eran apodados los hijos del trueno.
Así que decir que eran llamados los hijos del trueno, yo no sé qué usted piensa cuando llega a su mente la palabra trueno. Yo no sé qué le llega a la mente, pero a mí en lo personal, cuando yo pienso en el trueno, cuando viene el trueno, cuando llega el relámpago, a mí me asusta, a mí me da miedo. Los truenos me dan miedo. Por lo tanto, entonces tenemos que pensar quiénes eran Juan y su hermano. Hijos del trueno, no eran buenos, pero hay algo bueno para ti. Hay una buena noticia para ti en esta noche. Y es que a pesar de que no eran buenos, de que eran hijos del trueno, a pesar de todo eso, a pesar del pronóstico que tenía la gente en el pueblo sobre esos dos hermanos, contra todo pronóstico, Jesús los llamó para que formen parte de su equipo. ¿Qué decir de Leví Mateo? Leví Mateo era odiado en el pueblo, era rechazado, no querían saber de él porque como cobrador de impuestos también estaba dentro del renglón de los publicanos. Y en ese tiempo un publicano era igual a nada. No tenía derecho a entrar al templo ni participar de las cosas espirituales. Era odiado por su propia gente porque lo consideraban como un traicionero, porque se daba o se prestaba para explotar a su propia gente, para enriquecer y favorecer al gobierno romano. Pero que es interesante que a pesar de ser también Mateo un publicano, odiado por su gente, rechazado en su sociedad, a pesar de eso, Jesús lo llamó contra todo pronóstico para que sea parte de su gran equipo. Pero qué decir de Simón el Celote. Simón el Celote. Y yo necesito decirle a usted que la palabra celote viene de una palabra llamada sicari, de donde viene la palabra sicario. Lo que estoy diciéndole a usted, que los celotes en ese tiempo eran un grupo especial que lo único que sabían hacer era producir revuelta en el pueblo, era matar gente. Siempre andaban con el puñal encima, dispuestos a matar a cualquiera. Pero qué interesante que ese hombre, siendo el asesino que era, también Jesús lo llamó para formar parte de su equipo. Pero qué decir de Pedro, Simón. Pedro, qué decir de Pedro. Pedro era un hombre que tenía grandes problemas desde mi punto de vista. Y para mí el principal era que Pedro se parece, hay personas así, hay personas que hablan sin pensar. Hay personas que no han pensado bien lo que van a decir, pero ya lo están diciendo. Escuche bien, hay gente que habla sin pensar. Y ese era Pedro. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Simple. Te doy dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Número uno, ¿usted se acuerda el momento cuando Jesús subió al monte de la transfiguración? Cuando Pedro estaba allí, se emocionó tanto que le dijo al maestro: Señor, esto está bueno aquí, vamos a hacer 3 casitas para nosotros. Vamos a hacer una casa para que nos quedemos aquí. Pero el plan de Dios con Jesús, el plan de Jesús, la misión de Jesús, no era quedarse enganchada en el monte. La misión de Jesús era descender del monte. Porque la salvación de la raza humana no iba a alcanzarse en el monte, sino en la cruz. Así que Jesús tenía que descender. Pero cuando Pedro le dice a Jesús: vamos a quedarnos aquí, porque está cómodo, el ambiente lucía bien, parece que era confortable. Y cuando Pedro dice: hagamos casas, quedémonos aquí, del cielo salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Qué es lo que está pasando? Que en esta declaración Dios le está diciendo a Pedro: Pedro, usted no sabe lo que está diciendo. Estése tranquilo, que el plan del cielo no es que Jesús se quede en este monte enganchado, sino que descienda a salvar a la gente.
Pero ¿cómo sabemos nosotros que Pedro era un individuo que hablaba sin pensar? Mateo capítulo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30. Mire lo que dice Mateo 26, 30. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Maestro, Señor, aunque todos te negaren, aunque todos salgan corriendo, yo no voy a dejarte, yo voy a estar contigo. Dijo Pedro. Y usted conoce la historia. Ese mismo hombre que dijo: aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, yo voy a quedarme contigo, es el mismo hombre que luego lo encontramos cuando tienen a Jesús preso en el patio ante Pilato y le dicen: hey, ven acá, tú eres de ellos. Ese fue el mismo hombre que dijo: yo no conozco a ese tipo. Pero espérate. Ese fue el mismo que había dicho: mira, y si tengo que ir a la cárcel, Mateo 26 dice, y si tengo que ir a la cárcel, si tengo que morir contigo, yo voy a morir contigo. Y un ratito más adelante lo encontramos diciendo: yo no conozco a ese hombre. Un hombre que hablaba sin pensar. Jesús reprendía y amonestaba a Pedro continuamente. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, querido? Oh, querido, estoy diciendo todo esto porque necesito decirle a alguien en este momento que lo importante no es cómo te veas, que lo importante no es cómo te vea la gente, lo importante es cómo Dios te ve. No es lo que piense la gente. Mira, tu vida no puede estar definida por lo que piense o digan los demás. Tu vida debe estar definida por lo que Cristo ya dijo de ti. Tu propósito en esta tierra, tu prosperidad y crecimiento en esta tierra no está o no debe estar basado en lo que digan los demás, sino en lo que dijo Jesús. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Digo todo esto porque necesito alentar a alguien en este momento que probablemente quiere servirle a Dios, caminar con Dios, pero siente que no sirve, que no vale la pena, que es un fracasado y que está destruido. Yo necesito decirle a alguien en este momento que aunque quizás ha perdido la esperanza, no todo está perdido. Yo necesito decirle a alguien en este momento que si Jesús formó un equipo, número uno, con un ladrón llamado Leví Mateo, con un criminal asesino llamado Simón el Celote, con un habla sin pensar llamado Simón Pedro, con un hijo del trueno llamado Juan. Si Jesús tomó a todos esos hombres y los transformó, aunque tú seas quien sea, por más malo que tú seas, Dios también te puede transformar. No porque yo te lo estoy diciendo, eso es lo que dice la palabra. ¿Usted sabe por qué esa historia están allí? No están allí porque los autores bíblicos no encontraban qué hacer o no tenían oficio. No, esa historia está allí para enseñarnos a nosotros que aunque también probablemente seamos malos, blasfemos, homicidas, criminales, ladrones o cualquier cosa, en Jesucristo tenemos esperanza. Por eso, yo te invito en esta hora para que tú pienses en Cristo. Todo es posible.
¿Qué pasó con Pedro? Ese hombre, Pedro, que hablaba sin pensar, después que él vio que en el patio, mientras procesaban a Jesús, se cumple la palabra que él lo iba a negar. Jesús lo miró y Pedro salió destrozado. Pedro salió destruido. Pedro salió sin esperanza. A tal punto que a ese mismo hombre llamado Pedro luego lo encontramos de regreso en el mar pescando. Lo encontramos en el mar de nuevo. El mismo hombre que había sido llamado por Dios, ahora lo encontramos de regreso en el mar, porque él pensó que había perdido la esperanza de poder servirle a Jesús, porque no cumplió con lo que había prometido. Muchas veces nosotros también caemos en ese error y a veces le hemos hecho promesa a Dios, le prometemos algo a Dios y como no cumplimos, a veces nos sentimos mal, el enemigo nos ataca, nos bombardea y llegamos a pensar, ¿sabes qué? Yo lo que estoy es perdiendo mi tiempo. Ya no quiero seguir con esto. Y muchas veces, muchas personas deciden abandonar la fe porque entienden que ya no tienen esperanza. Pedro, en Juan capítulo 21, versículo 1, después de haber negado al maestro, después de sentir que ya no valía la pena, ocurre algo con este hombre. Juan 21, 1 en adelante. Después de esto, dice Juan, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, y allí menciona los hijos de Zebedeo y otros discípulos también. Y Simón Pedro le dijo a los que estaban allí reunidos, voy a pescar. Ahora escúcheme acá, querido. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué decide Pedro volver a pescar? Pero aún más. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo que Jesús le dijo, dejen el barco, síganme a mí, vengan conmigo y a partir de este momento yo lo voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. Por lo tanto, cuando Jesús llamó a Pedro y a los discípulos, lo que Jesús le dijo fue, rompan el barco, se acabó el mar, porque ahora lo que nos toca a nosotros es tierra. Por lo tanto, Pedro aceptó el llamado, Pedro dejó el mar, Pedro abandonó las redes, pero ahora encontramos de nuevo a Pedro diciendo, voy a pescar. Y ese voy a pescar es otra evidencia de que encontramos a un hombre que había sido llamado por Dios, que sentía que había perdido su llamado. Ese voy a pescar es otra evidencia de un hombre que lamentablemente se sentía que había perdido el propósito de su vida. Y es probable que alguien me esté mirando y escuchando en este momento y también siente que ha perdido su llamado. Probablemente alguien me está viendo o escuchando y también se siente como el apóstol Pedro, con deseo, con voluntad de abandonar las redes, de abandonar el barco y seguir su vida independiente. Cuando Pedro dijo voy a pescar en Juan capítulo 21, los discípulos que estaban allí también reunidos dijeron, vamos nosotros también contigo.
Así que aún también los discípulos, después de haber visto la crucifixión y todo el proceso que atravesó Jesús de juicio ante Pilato, ahora también sentían que ya todo se había perdido y deciden regresar a su vida antigua. Y estando en el mar, estando en la playa, cuando estaba amaneciendo, apareció Jesús. Hay algo que me gusta de Jesús y lo comparto con usted. Y es que es especialista en aparecer en la vida de los seres humanos en los momentos más críticos de la vida. Jesús es experto en aparecer en la vida de los hombres cuando ellos sienten que todo está perdido. Los discípulos, muchachos, ya no hay más nada que hacer. Vamos a tirar las redes. Y dice la Biblia que allí apareció Jesús. Y cuando estaban allí, dice Juan 21, versículo 5, que Jesús le pidió algo de comer. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ellos entonces echaron la red, dice, y llegó un momento en el que ya no podían tomar todo lo que habían agarrado. Cuando Pedro contempla, cuando Pedro ve el gran milagro que ocurrió, se da cuenta que quien estaba en el barco de regreso era su maestro. Pedro se da cuenta que el que estaba en el barco con ellos era Jesús. Y dice la Biblia que Pedro se sintió triste y que se echó a los pies de Jesús y que se sintió triste, pero Jesús le dijo algo. Por favor, es importante que entienda esto que voy a decirte. Dios trabaja con nosotros en el día a día. Y es probable que yo esté hablando y usted ya sea un miembro de iglesia con 5, 10, 15 o 20 años en la fe y siente probablemente que usted no ha crecido. O todavía está luchando con hábitos o costumbres o cosas que ya se supone que debió haber dejado. Si ese es su caso, no se desaliente, por favor. Jesús llamó a Pedro y a los discípulos. Y después de 3 años de estar ellos con él, yo debo decir que fue en ese mar, en esa pesca milagrosa, donde Jesús confirmó el llamado de Pedro. Escúcheme bien. Jesús había llamado a Pedro. Pedro había seguido a Jesús. Pero Pedro necesitó una confirmación de su llamado. Y Jesús lo confirmó. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le preguntó de nuevo: Pedro, ¿me amas? Y sí, Jesús, tú sabes que te amo. Y Jesús volvió y le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y entonces la tercera respuesta de Pedro fue: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Aleluya. Cuando Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro, Pedro recuerda de lo que había pasado cuando él le dijo: mira, me va a negar antes que el gallo cante. Y cuando Pedro recordó ese incidente, Pedro entonces trajo a su memoria la idea de que Jesús realmente conocía su corazón. Y por eso ahora Pedro no le dice: sí, Señor, te amo, no, sino que lo que Pedro responde es: Señor, tú lo sabes todo.
querido, a pesar de los errores que hemos cometido, Jesús nos continúa amando. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, Jesús aún te ama. Juan nos enseña a un hombre transformado. ¿Y quién llegó a ser este hombre que hablaba sin pensar, que decía una cosa pero hacía otra? ¿Quién llegó a ser ese hombre? ¿Qué grado de madurez, qué crecimiento tuvo este hombre? Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 al 11. Mire la tremenda declaración que este hombre hizo acá en Primera de Pedro 5:5 al 11. Y aquí aterrizo. Igualmente jóvenes, Primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero espérate. Ese es el mismo hombre que cuando iban a lavar los pies después de la cena, él no quería lavarle los pies a nadie porque él sentía que él era el grande. Ahora entendió, después de su encuentro con Jesús en el mar, que grande solamente Dios. Y ahora él está dando una cátedra sobre la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Queremos que Dios nos exalte, queremos ser grandes, queremos crecer en la vida. Necesitamos humillarnos ante Dios. Humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice el apóstol Pedro, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y hay algo que me gusta, el versículo 7, porque el apóstol dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Con todos tus problemas, con todas tus necesidades, con todos tus defectos, con todas tus debilidades, Dios tiene un cuidado especial sobre ti. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Y yo te invito en este momento a que tú deposites, a que eche, a que ponga todas tus ansiedades sobre Jesús. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. León rugiente, el león ruge, y cuando el león ruge, ruge con el propósito o la intención de infundir miedo, de infundir temor. El león ruge, y cuando ruge lo hace para dispersar el rebaño, porque el león sabe, escúcheme bien, que si está todo el rebaño junto, no hay forma de que él pueda entrar y dañar a alguno. Por lo tanto, él ruge para que con su rugido el rebaño se atemorice, el rebaño sale corriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Los fuertes corren rápido, los fuertes tienen resistencia, pero hay unos débiles que no pueden correr, que no tienen rapidez y que se quedan. Y a esos que se van quedando, el león se los va comiendo. Por eso
Sabemos que el león está rugiendo. Sabemos que ha rugido sobre ti o en derredor tuyo. Pero la forma o la manera en la que podemos nosotros vencer al león con todo y su rugido, recuérdese por favor que ese león no es cualquier león. Ese león es el mismo diablo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me libró de la boca del león. Así que ese mismo león que Pedro menciona, que anda como león rugiente, el apóstol Pablo dijo a Timoteo: ese mismo león Dios me libró de su boca. La única forma que podemos nosotros vencer, Pedro dice, no es huyendo, no es corriendo ante el rugido del león. Pedro dice, resistidlo firme. Él ruge para que usted se aloque y salga corriendo, abandone la fe, deje la iglesia y pierda todo. Para eso ruge, para hacerte correr, para hacerte huir. Pero la palabra de Dios llega para ti en este momento y Dios te manda a decir a través de su siervo que aunque el diablo esté rugiendo en tu derredor, resiste. Firme. Porque para Dios completar su obra en ti, Dios no va a completar su obra en ti, tú corriendo. Dios no va a completar su obra en usted, usted huyendo. Dios va a completar su obra en ti, pero tú en firmeza. Dios no va a completar su obra en ti, tú huyendo o corriendo. Resistidlo firme, dice el apóstol, en la fe. No hay otra manera. No hay otra forma. Es en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, yo digo, gloria al Señor. El Dios de toda gracia. Y este que está diciendo el Dios de toda gracia, sí sabe quién es el Dios de toda gracia. Porque recuerde que Pedro lo negó y aún así Jesús lo buscó. Ese Dios de toda gracia, que aunque yo caigo, que aunque yo fallo, que aunque yo lo niego, que aunque yo cometo error, ese Dios de toda gracia sigue siempre dispuesto a darme su gracia. Después que Pedro lo negó, Jesús no lo condenó. Se le apareció porque Jesús amaba a ese hombre. No importa cuántas veces te ha apartado de Dios, le ha fallado, ha caído. Jesús también te sigue amando. Ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí está la cosa buena y aquí terminé. 3 cosas importantes que necesito que usted mantenga en su mente. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, número 1, afirme, número 2, fortalezca, número 3, y establezca. Escúcheme, el que va a operar el cambio y la transformación que usted necesita para poder ser parte del equipo de Jesús, el que va a procesar, a realizar los cambios necesarios, es Dios.
quien te va a transformar de ser el criminal que era, el ladrón que era. Recuerde, por favor, le hablé de quiénes fueron los que formaron el equipo. Y dentro de ese equipo le dije que Jesús tenía un ladrón llamado Mateo, tenía un criminal llamado Simón el Celote, tenía un rebelde llamado Juan, hijo del trueno. Y tenía un Simón Pedro que hablaba sin pensar, pero aún así, contra todo pronóstico, Dios tomó a esos hombres y los transformó. Por eso, en este momento yo le hago un llamado y una invitación a usted. A que también marche en el nombre de Jesús contra todo pronóstico. Y probablemente el pronóstico que ya usted recibió es que el cáncer no tiene solución. Probablemente su pronóstico que ha recibido ha sido que ya no hay forma de solucionar su situación matrimonial. Probablemente su pronóstico ha sido que ya perdió el empleo. Probablemente su pronóstico sea que su hijo ya no hay forma de regresarlo atrás. Probablemente su pronóstico haya sido que su situación financiera ya no tiene solución. Y yo necesito decirle a usted en este momento que contra todo pronóstico dado por el hombre, usted marche bajo el pronóstico de Dios para su vida. En este momento quiero orar por ti, para que juntos le digamos al Señor: Señor, si llamaste a un Mateo ladrón y los transformaste, si llamaste a un Simón Celote asesino, criminal y los transformaste, si llamaste a un Juan rebelde, hijo del trueno y los transformaste, si llamaste a un Simón Pedro, habla sin pensar y los transformaste, entonces digámosles al Señor en este momento: Señor, si a ellos los transformaste, también puede hacerlo conmigo. Por eso yo le invito donde esté a que me acompañe a orar. Y juntos encomendemos nuestras vidas al Señor y digamos a Dios en este momento: Señor, transfórmame a mí también. Hablemos con Dios. Padre bueno, Dios de amor y misericordia, Dios de toda gracia, necesitamos que también los cambios, la transformación que realizaste en ese equipo que llamaste y formaste de los discípulos, también nosotros hoy necesitamos transformación. Padre querido, y me detuve con Pedro porque para mí es el hombre más especial de este grupo. Es el hombre que más material y tela para cortar tienes. Me detuve en Pedro un poco más que en los discípulos, en los otros, por ver el grado de transformación que obraste en ese hombre. Señor, te necesitamos. Por favor, Padre, realiza los cambios que sean necesarios en nosotros, nuestros hijos, el pronóstico que hemos recibido malo, negativo, del médico, de la parte financiera, de la parte matrimonial. Por favor, Padre, hemos decidido creer hoy en el Dios que tiene y da el verdadero pronóstico para nosotros. Tómanos en tus brazos y transfórmanos para gloria de tu nombre. Pon tu paz en nuestro interior y aunque el enemigo ruja, permítenos resistirlo firmes en la fe. No nos desampare y líbranos del mal en el nombre de Jesús. Señor, te bendiga y te guarde.